Buenas tardes, mi nombre es Matías Valera Moro Muñoz, del proyecto y video de José Manuel Terán y Geografía del Escudo Guayanés. Geográficamente, esta región venezolana de 453.000 km² limita al norte con los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y parte del delta Macuro, por el oeste con el estado Apure y la República de Colombia. Estos límites, tanto los del norte como los del oeste, están fijados por el río Orinoco. Por el sur limita con la República Federativa de Brasil y finalmente por el este con la República Cooperativa de Guyana a través de la zona de reclamación. Esta región abarca los estados Amazonas y Bolívar y parte del delta Macuro. El río Orinoco es uno de los ríos más importantes de América del Sur que discurre mayormente por Venezuela. Es el cuarto río sudamericano más largo con 2.800 kilómetros, con un caudal promedio de unos 33.000 metros cúbicos sobre segundo. Es el tercer río más caudaloso del mundo después del Amazonas y del Congo. La cuenca del río Orinoco tiene una superficie de casi 989.000 km², de los que 643.480, es decir, algo más del 65%, queda en territorio venezolano, mientras que el 35% restante queda en territorio colombiano. De la parte localizada en Venezuela, algo más de la mitad se extiende de los Andes venezolanos y la cordillera de la costa hasta la ribera noroccidental del propio río Orinoco, formando la mayor parte de los llanos venezolanos y el delta del Orinoco. La parte sur de la cuenca recoge la mayor parte de las aguas que proceden de Guayana. Presenta un clima ecuatorial o intertropical lluvioso, en el que no hay verdaderas estaciones en cuanto a las precipitaciones, si exceptuamos una pequeña zona al noreste de la región. Las temperaturas dependen considerablemente de la altura, desde las más cálidas de las tierras bajas, con medias anuales de 25 a 26 grados centígrados, como en San Carlos del Río Negro, ubicado a menos de 2 grados de latitud norte y a 110 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, tiene una temperatura anual de 26,2 grados centígrados, hasta las más frías de las mesetas más elevadas, a algo más de 10 grados centígrados en el Ollantaytambo o el Roraima, pasando por el clima casi primaveral de la Gran Sabana, sobre todo en las áreas por encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Santa Elena de Guairén, a 910 metros sobre el nivel del mar, tiene una media anual de 21,8 grados centígrados. Las precipitaciones son muy elevadas, especialmente en el estado Amazonas y al suroeste del estado Bolívar. 3.521 milímetros anuales en San Carlos del Río Negro. Santa Elena de Guairén, que en cierto modo se encuentra parcialmente situada dentro de los vientos dominantes al sur del noreste, alcanza los 1.739 milímetros anuales, aunque con la particularidad de que ningún mes podría considerarse como seco si tomamos en cuenta el índice xerotérmico de Gaussian. El río Guaviare es un largo río de la Orinoquia colombiana que nace en la cordillera oriental de Colombia y desemboca en el Orinoco frente a San Fernando de Atabapo, Venezuela, y Yamanabén en Colombia. Se forma por la confluencia de los ríos Guayavero y Ararí. Tiene 1.497 kilómetros de longitud, de los cuales 630 son navegables. De aguas color café con leche que corren de occidente a oriente, su caudal permite el tránsito de embarcaciones de pequeño calado, más que nada de carga. Un moderno puente lo cruza cerca de San José de Guaviare, capital del departamento de Guaviare, al nororiente del departamento de Guainía. Recibe las aguas negras pero limpias del río Inirida, cerca de la población de El Coco. Durante gran parte de su recorrido, el río delimita las regiones de Orinoquia y Amazonia colombiana. Durante años estuvo circundando por el bosque de galería y colindando de selvas tropicales, pero el avance de la ganadería ha reducido los bosques y expandido las sabanas. En sus riberas se cultiva todo tipo de productos tropicales. El principal de ellos es el cacao. Es especialmente rico en pesca.
río Caroní es el segundo más importante de los ríos de Venezuela, siendo el segundo de mayor caudal y uno de los de mayor longitud, alcanzando los 952 kilómetros desde el Tepuy Cuquenán, donde nace con este mismo nombre el río Cuquenán, hasta su confluencia con el río Orinoco, a cuya cuenca pertenece. El nombre de Caroní comienza a emplearse a partir de la confluencia del río Cuquenán y el río Yoraní, a 182 kilómetros del nacimiento del Cuquenán y a 770 kilómetros de su desembocadura en el río Orinoco. Se encuentra localizado al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, siendo el principal afluente del río Orinoco en cuanto a caudal se refiere. La cuenca superior del Caroní está localizado en la Gran Sabana, Parque Nacional Canaima, en la Guayana venezolana, cerca de la frontera con el Brasil. El río Caroní es uno de los ríos más caudalosos del mundo en comparación con la extensión de su cuenca. Su caudal promedio ronda los 4.850 metros cúbicos por segundo, teniendo variaciones en el caudal debido a los cambios de temporada de lluviosa a seca. Su caudal promedio máximo es de 6.260 metros cúbicos sobre segundo y mínimo es de 3.570 metros cúbicos por segundo, donde los extremos históricos registrados llegan a 17.576 metros cúbicos por segundo y 188 metros cúbicos por segundo. El río Caroní aporta alrededor del 15,5% del caudal total del río Orinoco. Una característica de sus aguas es el color oscuro debido a los altos niveles de ácido húmico y de la descomposición incompleta del contenido fenólico de la vegetación. La cuenca del río Caroní abarca más de 95.000 kilómetros cuadrados y forma parte, a su vez, de la cuenca del río Orinoco, el río más importante de Venezuela, que está constituido por dos grandes ríos de características hidrográficas muy similares, el propio Caroní y su afluente el río Paragua. Son ríos con un curso escalonado en el que numerosos saltos y raudales se intercalan con tramos de curso lento y pendiente escasa, donde se presentan muchos meandros y lagos de herraduras. Entre los saltos más importantes de estos ríos y sus afluentes puede citarse el Salto Ángel, el de mayor altura del mundo con casi 1.000 metros de caída libre, y el Salto Cuquenán, el 10º a escala mundial con 610 metros de caída libre, además de otros muchos de menor altura pero de caudal considerable, como el Salto Aponguao y el Caruay, en los ríos con dichos nombres, el Torón, el Otobarima, el Salto de la Llovizna y el Cachamay. Estos tres últimos en el propio río Caroní y el tercero junto antes de desembocar en el río Orinoco. La central hidroeléctrica Simón Bolívar, también llamada Presa de Guri y antes conocida como Central Hidroeléctrica Raúl Leoni, se encuentra ubicada en el estado Bolívar, en el caño de Necuima, 100 kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Caroní en el Orinoco. La generación de esta planta supera los 47.000 gigavatios hora al año, capaces de abastecer un consumo equivalente cercano a los 300.000 barriles diarios de petróleo, lo cual ha permitido cumplir con la política de sustitución de termoelectricidad por hidroelectricidad dictada por el gobierno de Venezuela con la finalidad de ahorrar combustible líquido que pueden ser utilizados para su exportación o su conservación con otros fines. La energía producida por la represa es consumida por gran parte del país, inclusive alimentando parte de la ciudad de Caracas. Además, se vende una parte de dicha energía a Brasil mediante la línea Guri-Boavista en el estado de Roraima. El lago artificial o embalse formado detrás de la represa se llama Embalse del Guri. La construcción y planificación de esta obra comienza su primera fase en 1957 y finaliza en 1978, con una capacidad de 2.065 megavatios en 10 unidades, con el embalse a la cota máxima de 215 metros sobre el nivel del mar. La etapa final de la represa del Guri, concluida en 1986, consistió en la realización de los trabajos siguientes: construcción de dos presas de gravedad, una a cada margen del río, excavación de un segundo canal de descarga, construcción de dos presas de tierra y enrocamiento, una a cada margen del río, y la construcción de dos diques de cierre. Es importante señalar que tanto la CBG Delca como las empresas contratistas y ingeniería venezolana aumentaron progresivamente su aporte en el proyecto y la construcción de la obra. Así fue como la ingeniería del proyecto pasó de un alto nivel de dependencia extranjera a su primera etapa a un mayoritario nivel de ejecución de Delca, con participación de un significativo grupo de ingenieros y asesores venezolanos incorporados al proyecto.
Actualmente, la represa del Guri es la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo, con sus 10.235 megavatios de capacidad total instalada, superada por el complejo hidroeléctrico de las Tres Gargantas, el complejo nacional de Itapú en Brasil y el Paraguay. En cuanto al embalse del Guri, este se encuentra en noveno lugar entre los 10 de mayor volumen de agua, represada con una superficie de 4.250 kilómetros cuadrados.